Ok, sí, entonces ya iniciamos. Una disculpa, tuve problemas con el internet, entonces para que sea un poquito más fluido no voy a poner mi cámara y no tenga yo problemas de interrupción. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, claro, adelante, Areli. Ah, ok, gracias, maestro. Bueno, entonces damos inicio. Bienvenidos al 18º Taller Internacional de Nuevas Tendencias en la Enseñanza de la Física. Después de escuchar su interesante plática del doctor Joseph, damos inicio y le damos la palabra a la doctora Olga Lucía Castiblanco Abril, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el título Enriqueciendo la integración en el aula a partir de tipologías de experimentación en la enseñanza de la física. Antes de cederle la palabra a la doctora Olga, me permitiré leer una breve semblanza de su trayectoria académica. La doctora Olga Lucía es licenciada en física en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tiene el magíster en docencia de la física en la Universidad Pedagógica Nacional y es doctora en educación para la ciencia en la Universidad del Estado de Sao Paulo, y tiene el Premio Mujeres de Éxito 2020 en la categoría educativa cedido por Colombia. Se desempeña actualmente como docente de física y matemáticas en colegios públicos de Bogotá durante 10 años, y desde el 2008 es docente de planta e investigadora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, actuando principalmente en la enseñanza de la didáctica de la física, fundadora y editora de la revista Góndola, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias, 2006-2020. Es líder del grupo de investigación en enseñanza y aprendizaje de la física, con siglas GEAF, y tiene una diversa producción bibliográfica sobre la enseñanza de las ciencias naturales en formato de libros, capítulos, artículos y ponencias en eventos académicos Hola. nacionales e internacionales. A partir de este momento cederemos la palabra a la Ya doctora Olga. comuniqué. Por favor, si pudieran silenciar sus micrófonos, nuestros asistentes, gracias. Bueno, decía yo que vamos a cederle la palabra a la doctora Olga Lucía. Al final o a lo largo de la plática de la doctora, pueden ir escribiendo en el chat sus preguntas, que al final les vamos a dar lectura y la doctora Olga nos va a dar respuesta amablemente. Adelante, doctora, y bienvenida, y muchas gracias por aceptar la invitación. Por favor, adelante, le cedemos la palabra. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas los presentes. Muchísimas gracias por esa presentación. Es una honra para mí estar en este evento y poder dirigirme a ustedes para contarles pues algunas de las cosas a las que me he dedicado en los últimos años, ¿no? Como ya se dijo, pues la charla la he titulado Enriqueciendo la interacción en el aula a partir de tipologías de experimentación en la enseñanza de la física. Lo que voy a presentarles son resultados de investigación sobre la caracterización de tipologías de experimentos de física en función de las posibilidades que ofrece para el desarrollo de habilidades de pensamiento y las opciones que ofrece para enriquecer la interacción en el aula, ¿sí? No en función de del tipo de montaje, digamos, de si es sofisticado o no. ¿Cómo pasó aquí? Entonces, esto se fundamenta en una teoría pues, que desarrollé en la tesis de doctorado acerca de una perspectiva dimensional de la didáctica de la física, en donde estoy parada básicamente en cómo formar al profesor para la didáctica de la física, ¿sí? No, es preciso que se entienda que no estoy hablando directamente del trabajo con el estudiante de educación media, aunque obviamente tiene las consecuencias, sino de cómo enseñar
la didáctica de la física, cómo educar el pensamiento del profesor. Entonces allí se propone que esa educación del pensamiento del profesor para que se convierta en un didactólogo de la física debe darse en al menos 3 dimensiones, una dimensión sociocultural, interaccional, disciplinar. Eso pues lo recojo de la inmensa literatura que ya existe en todo el ámbito iberoamericano sobre las necesidades de formación de profesores de ciencias, pero las organizo en esas 3 dimensiones, sociocultural, interaccional y disciplinar, ¿sí? En este caso me voy a centrar en la dimensión interaccional, que se trataría, digamos, voy a volverme un poquito, la dimensión disciplinar trataría de hacer que el profesor reconozca sus propios discursos sobre la física que habla, ¿sí? La que habla. La dimensión, y para eso pues acude se puede acudir a otras disciplinas como la historia, la filosofía, la epistemología, etc. La dimensión sociocultural se trata de que se debe educar al profesor para entender qué significa poner el contenido científico al servicio de la educación de las personas y de la sociedad. Y ahí la psicología, la pedagogía, la educación, la antropología, la sociología, todas esas disciplinas vienen a hacer aportes importantes al desarrollo de esa dimensión. Y la dimensión internacional, que es en la que voy a centrarme hoy, se trata de educar el pensamiento del profesor para actuar en la clase, para reconocerse como un ser humano y reconocer a todos sus estudiantes como ser humanos pares. Parece redundante lo que uno está diciendo, pero es que eso está muy difícil de ser transformado, ¿no? Y entender que la interacción en el aula es un objeto de estudio y debe caracterizarse, cómo enriquecerla, cómo potenciarla, cómo transformarla, ¿sí? Y ahí en esa dimensión, pues hemos hecho estudios desde cómo hacerlo a través de las TICs, cómo hacerlo a través de las prácticas experimentales o de las referencias bibliográficas. En este caso, vamos a trabajar solamente la parte de las prácticas experimentales de algunos resultados pues que ya he logrado caracterizar, ¿sí? En el desarrollo de la dimensión interaccional, concretamente para la enseñanza de la física, trabajamos el cambio del rol del docente y del estudiante hacia una construcción colectiva, ¿sí? Es necesario que se le eduque al profesor para cambiar su rol de lo tradicional a otros roles, pero es necesario que el profesor imagine esos otros roles, se vea en escena y también imagine otros roles de los estudiantes, ¿no? Y hemos también fundamentado esta idea en procesos de matematización de la física para la enseñanza, que es otra línea de investigación que tiene nuestro grupo, en donde se propone, a partir también de mucha literatura que ya ha hablado del conflicto que existe entre si enseñar física es enseñar ecuaciones, o bueno, ¿qué es? Entonces, pues bueno, hay una tesis de uno de los integrantes del grupo, de Vizcaíno Diego, que trabaja una idea de que la matematización de la física para la enseñanza tiene una epistemología distinta y unas formas de proceder distintos a la matematización de la física en la historia. Si bien las dos dialogan, por supuesto, porque sin la matematización de la física en la historia no habría física, por supuesto, pero los procesos de matematización en la física en el aula ocurren en unos tiempos y en unas condiciones muy distintas a las que ocurrieron a lo largo de la historia de la física. Entonces, proponemos que en una clase de física o en un grupo de clases de física se deberían desarrollar o tomar estas fases como una guía, no como una camisa de fuerza, sino más bien como un criterio guía para diseñar roles alternativos del profesor y del estudiante. Y es abordar en 3 fases. Uno es el estudio fenomenológico desde lo cualitativo del fenómeno, otro que sería ya procesos físico-matemáticos en donde se educa, digamos, la formulación de hipótesis, la formación de preguntas, la observación sistemática, la construcción de argumentos, etcétera, y otro que sería la modelación
matemática, que es una de las líneas que está pues, en tendencia hoy, digamos, la enseñanza por modelación, en el sentido de llevar al estudiante, de orientarlo a que construya un modelo explicativo y que ese modelo explicativo sea lo más refinado posible, digamos. En donde el profesor no va a decirle cuál es el modelo final al que debe llegar, sino que va a orientar hacia construcción de modelos cada vez más refinados. Bueno, en ese sentido, hemos caracterizado 8 tipologías de experimentación que son posibles de ser desarrolladas en la enseñanza de la física, ¿sí? El experimento de tipo ilustrativo, el experimento de tipo mental, el experimento de tipo discrepante, de tipo virtual, de tipo casero, de tipo crucial, de tipo investigación y de tipo recreativo. Todos esos ya existen en la literatura, pues muchas propuestas de cada uno suelto. En este caso nosotros organizamos, digamos, un paquete de tipos de experimentos en donde cada uno de esos tipos de experimentos ofrece una potencialidad muy particular. Pues por supuesto que todas estas habilidades son posibles con todos los experimentos, pero se pueden hacer énfasis con cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, con el ilustrativo hemos detectado que se puede fortalecer el análisis fenomenológico, que estimula la duda, que pone a prueba un discurso científico del estudiante. Y claro, entendemos discurso científico del estudiante, pues por las ideas que el estudiante pueda organizar a partir de su experiencia, de sus saberes, ¿no? El experimento mental permite educar para la organización de representaciones, de lenguaje, ¿sí? Educa para el debate, para la tolerancia con el par y para la concertación del lenguaje, porque allí hemos visto que uno creyera que frente a una idea que uno diga como profesor, todos van a repetir más o menos lo mismo, pero eso no pasa. Cuando uno les da la oportunidad de hablar, si hay 20 estudiantes, son 20 ideas distintas. Entonces, cuando se quiere construir colectivamente, es necesario concertar el lenguaje. Y ahí ofrece una posibilidad muy grande de desarrollo del pensamiento, ¿no? El experimento discrepante cuestiona el sentido común, ¿sí? Produce desequilibrios conceptuales y principalmente estimula la formulación de hipótesis, ¿sí? Y la reflexión sobre las hipótesis que están lanzando. El experimento virtual facilita la modelación de un fenómeno. Por supuesto, ya tiene un modelo matemático implícito en el simulador, ¿cierto? Permite la identificación de variables y parámetros, la identificación y la superación de obstáculos epistemológicos. Entonces, a través de este experimento es posible ilustrarles qué podría ser un obstáculo epistemológico inyectado por el profesor que pareciera que quiere ayudar a construir, pero que el efecto que tiene es exactamente que impide construir conocimiento, ¿sí? El experimento casero, por ejemplo, estimula el trabajo en equipo, la creatividad, el análisis y la solución de problemas colectivamente, sobre todo la solución de problemas. Ellos enfrentan muchos problemas, claro, depende del modo como uno lo trabaje, que tienen que resolver. Bueno, el experimento crucial muestra la imagen de ciencia como no lineal, como no imparcial, ¿no? En toda esa tendencia que existe hoy también en la literatura sobre educar para la visión de naturaleza de ciencia, ¿no? ¿Qué es ciencia? ¿Qué es hacer ciencia? Bueno, pues no es nada lineal ni imparcial, ¿no? Está muy ligada con el filosofar, con el descubrir sentidos y significados. Y fíjese que aquí ya entramos, nos da la oportunidad de entrar a mostrar que en un salón de clase con profesor y estudiante son muchos los sentidos y los significados que se construyen y que se deconstruyen, pero es necesario tener conciencia de ello. El experimento por investigación estimula la formulación de preguntas y la construcción de respuestas, ¿cierto? Pero también tiene un potencial para la comunicación de resultados que puede ser de diversas maneras, que solo cuando se les presenta así a los estudiantes y a los profesores, a los estudiantes futuros profesores, pues comprenden que comunicar los resultados de algo que uno observó, de algo que uno descubrió, no es tan sencillo, porque una cosa es pensarlo, pero otra cosa es organizarlo para comunicarse directamente y efectivamente con las personas.
El experimento recreativo también estimula la pregunta principalmente, ¿cierto? Estimula el diálogo respetuoso entre pares y permite la afinación del lenguaje. Bueno, esos son todos los 8 que estaré hablando. Estaré presentando los primeros 4 en esta sesión de hoy y los otros 4 en la siguiente sesión del sábado. Bueno, entonces voy a empezar con el ilustrativo. ¿De qué se trata? O sea, lo que yo les estoy presentando aquí es pues una ultrasíntesis de las características que hemos logrado pues organizar para cada una de esas tipologías de experimento con el fin de formar al profesor en ejercicio o al futuro profesor, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trataría este experimento? Se trataría de que el profesor presenta un montaje que al ponerlo a funcionar evidencia de manera inmediata la ocurrencia de un fenómeno físico, es decir, que no requiere una puesta a prueba a punto, pues, ni admite modificaciones en su estructura. La actividad se centra en observar, describir lo que se observa y explicar lo que se describe. Esos 3 pasitos, ¿sí? Observar, describir lo que se observa y explicar lo que se describe. Y es llamativo como los estudiantes, solo esa frase ya les choca mucho porque ellos pensarían que observar es lo mismo que explicar o describir es lo mismo que explicar, en fin. Bueno, el proceso de matematización en este experimento, ¿cómo lo desarrollamos? Pues para respetar esas fases que estamos pensando, ¿no? Es que la fenomenología, ese primer abordaje cualitativo del fenómeno, o sea, digamos, la construcción de que esa fenomenología existe en la cabeza del estudiante, porque ese es otro error que yo considero que muchos profesores pensamos que como yo ya tengo claro que, por decir algo, la caída de libre o la electricidad es un fenómeno físico, basta con que yo le diga al estudiante que eso es un fenómeno físico para que él se imagine que eso es un fenómeno físico, y eso no ocurre así directamente. Hay que construir en la cabeza del estudiante el hecho de fenomenología. En este caso, se le presenta ejemplificando con un montaje eh, y permitiendo que los estudiantes hagan preguntas sobre ese montaje. Es un montaje directo, ¿sí? Que muestra un fenómeno ya. Y entonces los estudiantes hacen preguntas directo y el profesor va resolviendo dudas de esa primera impresión, ¿no? Después se desafía a los estudiantes a que pongan a prueba ese montaje, pero creando nuevos métodos de ilustrar ese fenómeno. Y eso es lo que lo llamaríamos pues la fase físico-matemática, en donde ellos tienen que ya establecer parámetros, qué sé yo, condiciones iniciales, variables. Ellos no saben que están haciendo todo eso, uno les va diciendo poco a poco, pero esto es lo que están haciendo, ¿sí? Y por último, se organizan y socializan las ideas que construyeron en torno a lo que observaron, describieron y explicaron. Entonces, el modo como lo van a poner a prueba es siempre respetando esa fase, observa, describe, explique, y ellos pues dan vueltas, no es que nunca siempre lo respetan en ese orden, ¿no? Ellos quieren entrar a explicar directamente, pero cuando uno les va forzando en el buen sentido de la palabra, ellos van haciendo construcciones y creando prácticamente nuevos experimentos con el mismo montaje. Yo les traje aquí unos videitos de algunos de esos montajes ilustrativos que he estado utilizando. Con este montaje podemos evidenciar el principio de conservación de la energía. Entonces observen, si yo retiro una esferita de su lugar, es decir, le estoy imprimiendo energía potencial, ahora voy a retirar 2. Retiremos 3. Intentar retirar 4.
también se pueden poner encontradas. Bueno, entonces, como bien lo dice la palabra, estos experimentos son para ilustrar la ocurrencia de un fenómeno físico en donde el profesor, la participación que tiene es presentar el fenómeno y pareciera que ya terminó todo, pero no, apenas está empezando, porque el desafío es que pongan a prueba el fenómeno que el profesor está tratando de convencerlos, lo pongan a prueba de otros modos para ver si es verdad o no. En este caso, por ejemplo, los estudiantes han tenido ideas como pedir prestado un equipo de vacío que había en el laboratorio en una ocasión, meter este péndulo dentro de una campana de vacío y sacarle el aire para ver si la fricción hacía que el péndulo oscilara infinitamente, pero claro, se enfrentaron con un montón de problemas sobre, por ejemplo, cómo poner a oscilar el péndulo después de que esté metido dentro de la campana de vacío, en fin. Otros decidieron ponerle imanes a los lados, otros pusieron más esferitas, bueno, hay infinidad de posibilidades que los estudiantes crean y que esa es la riqueza justamente. La riqueza no es cómo el profesor se lució con este experimento, sino cómo ellos crean nuevos experimentos a partir de este y en ese proceso se va hablando de observar, de escribir, explicar y se va creando conocimiento. Con este aquí tengo otro ejemplo de experimento ilustrativo. Bueno, tenemos un frasco de vidrio, una bomba con un poco de aire. La vamos a poner dentro del frasco y aquí un sistema para sacarle el aire al frasco. Entonces tapamos, bien tapado. Okay. Y ahora, accionando la bomba, el émbole, voy a sacar aire del frasco. Se observa cómo la bomba se expande a medida que le voy sacando el aire. Cada vez es más difícil sacarle el aire porque hay que hacer más fuerza. En este, por ejemplo, los estudiantes, por alguna razón, imagina, a pesar de que se les está explicando que tiene un sistema para sacar el aire y el aire que sale no vuelve a entrar, los estudiantes suelen imaginar que la bomba se está llenando de aire. Y entonces imaginan que si destapamos el frasco va a hacer como una explosión o algo así. Entonces ellos hacen, bueno, varias pruebas hasta que se convencen y luego empiezan a probar de otros modos, por ejemplo, como ponerle otro globo, otra bomba, nosotros llamamos bomba, ¿no? Pero lo llaman los globos elásticos, le ponen otro globo al niple del émbolo para llenarlo con el aire que están sacando de dentro de la botella. Y bueno, hay infinidad de posibilidades y se discute bastante sobre eso. Aquí hay otro. Con este montaje podemos evidenciar el principio de dilatación térmica en fluidos. Entonces tenemos una gota de vidrio que está sellada, dentro tiene un líquido, tiene este tubo que se convierte en un filamento allá dentro de esta burbujita, y vamos a ver qué ocurre cuando con mi mano, que está más caliente que el vidrio, que lo que está dentro, lo toco. Yo no le estoy haciendo fuerza, solamente lo estoy tocando. Bien, ahora lo voy a tocar de arriba para abajo. Bueno, en este experimento los estudiantes, por ejemplo, después tienen ideas de poner eso bajo el chorro de agua fría o de agua caliente, ponerle una vela, un encendedor por debajo, poner muchas manos, en fin, todas las posibilidades que se les ocurren para poder observar mejor y empiezan a caracterizar la palabra observar como algo mucho más allá que ver con los ojos, sino es organizar unas ideas, unos conceptos que les permitan prever qué va a pasar y ver si pasa. Bueno, por aquí tengo unos testimonios, algunos testimonios de los estudiantes
cómo discuten, ¿no? Para poder traer aquí alguna idea de qué es lo que pasa, ¿no? Un grupo aquí, por ejemplo, dice, lo que sucede en el tubo es que el líquido, y dicen alcohol, se dilata y tiende a aumentar su volumen y no puede subir porque hay mayor presión en la parte donde se encuentra el líquido, mientras que por el tubo de área pequeña la presión es menor y le es más fácil ascender. Pero el otro grupo dice, el alcohol asciende solo si en la zona donde está alojado se transfiere energía térmica, ubicándose en la burbuja del vidrio superior. Esto se explica mediante las siguientes ecuaciones y muestra pues la dilatación volumétrica. Entonces, ahí nomás ya hay diferencias, solo traje estos testimonios porque pues para ver cómo se plantea el debate, ¿no? Y eso normalmente son 2 o 3 sesiones de trabajo para llegar a la construcción, pues que a ellos les satisface mejor. Aquí hay otro testimonio de otro estudiante que dice, vimos la necesidad de ser precisos en el lenguaje para podernos comunicar. Reforzamos conceptos previamente vistos y aclaramos dudas. Me di cuenta que es necesario ver desde otro enfoque o perspectiva para que las explicaciones de las partes interactuantes tengan sentido. Entonces, este testimonio nos deja ver cómo ellos están aprendiendo no solo conceptos de la física, sino ni aprendiendo a decir cuáles son los fenómenos de la física, sino que están aprendiendo a hacer física, a pensar científicamente, ¿no? Bueno, ese era el ilustrativo. Ahora vamos a pasar al mental. La tipología mental la hemos caracterizado del siguiente modo. El docente prepara y entrega material impreso con el contenido de un experimento mental, porque es un texto, ¿no? Pero el docente hace lectura detallada de cada frase del experimento mental, ¿cierto? Y va resolviendo dudas de lo que los estudiantes no comprendan, bueno, las inquietudes que surjan de los estudiantes. Entonces, después de eso, se le permite al estudiante ampliar la información y producir su versión propia de ese experimento mental y luego lo deberá socializar en un proceso de lo individual a lo colectivo gradualmente, ¿sí? Todo eso orientado por el profesor. Eso en 3 fases quedaría dividido así. Digamos que la primera fase, o sea, ese abordaje fenomenológico, ocurre cuando el profesor está haciendo esa lectura orientada. Es muy importante que el profesor, por supuesto, tenga comprensión de ese experimento mental, porque si no, no va a poder soportar las preguntas de los estudiantes. Pero también es muy importante que si el estudiante le hace una pregunta que el profesor no sabe, el profesor sea honesto y le diga no sé, porque suele ocurrir que los profesores mienten cuando les hacen alguna pregunta que los deja fuera de base, suelen inventarse salidas rápidas que confunden y pues esa no es la idea. La idea es que el estudiante quede tan conforme con las respuestas del profesor que le dé la sensación que ya entendió todo. Pero sabemos, por todas las experiencias que hemos hecho, que realmente esa es apenas un acercamiento, ¿cierto? Para que comprenda el experimento mental hay que hacer otras cosas. Entonces el desafío, y es en lo que llamamos en este caso la físico-matemática, sería hacer que ellos busquen otras informaciones, porque ellos, a pesar de que el profesor les explica, en mi caso me ha pasado yo y me esfuerzo por decirles de la mejor manera cómo yo entiendo ese experimento mental, suele pasar que muchos estudiantes no creen lo que uno está diciendo y eso es muy bueno. O no se conforman con esa respuesta. Entonces ellos van a buscar información y se les pide que busquen tanta información como necesiten para producir su propia versión. Entonces les dice, ahora cada uno va a escribir su nueva versión, que va a ser mucho más clara, más rápida de entender, bueno. Pero se les pone un reto y es que deben utilizar al menos, deben utilizar estos 5 tipos de representación del lenguaje. El lenguaje gráfico, el lenguaje pictórico, el algorítmico, el conceptual y el esquemático. Entonces ellos cuando ven eso dicen, ay, ¿uno podía hablar con todo eso? Sí, puedes hacer dibujos, esquemas, gráficas de relación entre variables, ecuaciones, ideas, filosofar, conceptuar, etc. Entonces ellos enriquecen muchísimo sus versiones y se empiezan a encontrar con una cantidad de dificultades pues de coherencia para sí mismos que los llevan a preguntarle al profesor. Entonces el profesor está siempre disponible para responder e interactuar con el estudiante en la medida en que el estudiante lo pida, pero él lo va a pedir solo porque el profesor está instalando, está propiciando un ambiente de construcción colectiva, ¿no?
Y luego cuando ya cada uno ha hecho su versión propia, vamos al proceso de socialización. Entonces, primero de a 2, y entre los 2 van a construir una nueva versión, luego de a 4, y entre los 4 construyen una nueva versión, y luego tratamos de construir una versión entre todos, y eso pues va enriqueciendo muchísimo el proceso. En este caso, por ejemplo, aquí trabajamos el barco de Galileo, el experimento mental del barco de Galileo. Ellos van haciendo sus esquemas. Si fijan, aquí el tablero está dividido en 6 partes, porque 6 grupos era lo que logramos conformar en un momento. Entonces se le pidió a que cada grupo pasara al tablero y dibujara. Este era el diablillo de Maxwell. Aquí era el barco de Galileo. También hay 6 partes en el tablero, ¿no? Y es muy curioso que por cada grupo sale un modelo muy distinto, y se arman unos debates interesantísimos porque unos grupos siempre van a querer convencer a los otros y algunos quieren imponerse, no convencer, sino imponerse. Algunos, por ejemplo, ya llegan al punto de decir, no, es así porque mi profesor de tal materia me lo dijo y punto. Otro, no es así porque yo lo leí. Pero el profesor está ahí para hacerles ver que no se trata de imponer, sino de construir argumentación colectivamente, y eso lleva a a unas discusiones largas, ¿no? Este es otro ejemplo. Este fue un ejercicio que hicimos con profesores de Panamá. Saludo a los profesores de Panamá, que yo estuve haciendo difusión por allá de este evento y están por ahí. Parecen 4 fotos iguales, pero no, son 4 fotos diferentes, todas son personas distintos, todos ellos son profesores de física en ejercicio, y estábamos trabajando el experimento del diablillo de Maxwell. No se alcanza a detallar muy bien, pero cada hoja tiene un dibujo distinto. Son 16 representaciones distintas del diablillo de Maxwell, y por supuesto que eso nos permitió hacer unas reflexiones bastante profundas, ¿no? Este es otro ejemplo de esto, ya fue en pandemia, donde un estudiante estaba ya mostrándole a sus otros colegas una simulación que organizaron acerca de un experimento mental sobre la velocidad de la luz. Compartió la simulación. Recuerden tener presente sus respuestas, lo que escucharon en los diálogos con los otros compañeros para Bueno, dar entonces solución a las básicamente encuestas. sería tal que así el experimento. Entonces esta distancia, en este caso la distancia P, por ejemplo, digo, la distancia de la circunferencia D es mayor a 300.000 metros. Y pues esta vuelta esta vuelta se sigue efectuando a 1 segundo, siempre, sin importar el radio, que es básicamente lo que se dice en el experimento. Entonces esa circunferencia va creciendo, y mientras pues va creciendo, pues la velocidad en el punto pues va aumentando, porque el láser sigue girando, sigue dando la vuelta en 1 segundo. O sea, sigue gastando 1 segundo para dar la misma vuelta, pero cada Sí. vez recorre más distancia. Sí, exacto. Sí, claro, porque la distancia aumenta, pero el tiempo es igual, o sea que la velocidad tiene que aumentar. Sí, la pregunta que yo pongo sería si en la realidad es posible que un láser ilumine tan largo como para hacer tan grande ese círculo. ¿El radio sería de qué? El radio sería de más o menos de 4 millones de 4 metros, millones de metros. más o menos. Quieto. Bueno, entonces, frente a ese también, eso fue una discusión de 2 sesiones más después, porque vinieron varias preguntas y contraejemplos. Bueno, Compartió. Compartió. Bueno, en el caso, por ejemplo, aquí traje unos testimonios para ejemplificar cómo se vive el ambiente de clase. En el caso del barco de Galileo, por ejemplo, un estudiante preguntó, bueno, estos índices 3, uno son para diferenciar los estudiantes, y el pequeñito 1, 2 son grupos de estudiantes distintos. Bueno, en este caso, por ejemplo, en el barco de Galileo, alguien preguntó, ¿por qué cae más adelante si se esperaría que cayera más atrás? Es una pregunta que generó mucho debate, porque justamente el experimento mental se trata de decir que no cae ni adelante ni atrás, sino en el mismo punto, y a pesar de que ya lo habíamos leído, explicado supuestamente, surge la pregunta. Entonces es muy interesante discutir los argumentos que este estudiante estaba imaginando, ¿no? El otro decía, si el sistema fuera acelerado, ¿caería igual? Y esa pregunta también nos llevó a amplias discusiones, a buscar más información, bueno, en fin.
Aquí hay otros testimonios. Me di cuenta que debemos reforzar más la relación entre el lenguaje de la física y el lenguaje matemático, porque siempre pensamos que la ecuación lo dice todo, pero al escuchar diferentes puntos de vista, empiezo a pensar en alternativas más eficientes para darme a entender, ¿sí? Algunos cuando quieren convencer al otro solo escriben la ecuación en el tablero y dicen, es que es así, y creen que con eso ya es suficiente, pero quedamos en las mismas. Y los mismos colegas se lo hacen ver, ¿no? Otro estudiante decía, este ejercicio nos hizo reflexionar sobre las palabras que usamos y que siempre el experimento acompañado del debate genera la construcción de nuevos conocimientos, tanto individual como colectivo. Luego del debate siempre quedan cosas que uno piensa sobre el desarrollo de la actividad y uno reflexiona de cómo se está pensando y qué hay que mejorar. Por ejemplo, los dibujos que uno hace a veces son confusos. Ese era un tema recurrente, de qué estás dibujando y por qué lo estás dibujando. Cuando ellos pasan a hacer dibujos al tablero, por ejemplo, alguien pasa a dibujar algo que el grupo decidió, siempre el grupo está encima diciéndole así no, es que así no dijimos, y bueno, ya sobre la marcha siguen corrigiendo y aun cuando lo están presentando todavía no están seguros de que ese sea el dibujo correcto. Ellos caen muy en cuenta de que normalmente cuando les enseñan física el profesor suele hacer unos dibujos en el tablero que no les hacen ningún sentido, pero que nadie se atreve a preguntar por qué dibuja eso así, porque pues se supone que lo dibuja porque así debe ser, pero realmente los dibujos que se hacen en el tablero crean mucha confusión en los estudiantes. Ese es uno de los aprendizajes aquí. Bueno, vamos para el discrepante. El experimento discrepante lo hemos caracterizado del siguiente modo. Se debate a partir de preguntas generadoras que el docente diseña previamente sobre un montaje que administra solamente el profesor, ¿cierto? Con el fin de desestabilizar las explicaciones convencionales o a veces irreflexivas. A veces los estudiantes dan una respuesta pues que casi es copiada del libro de texto, pero no son conscientes de qué es lo que están diciendo, ¿cierto? O respuestas desde el sentido común, ¿sí? Y pues la idea es que ellos formulen hipótesis tanto de manera individual como de manera colectiva. Entonces se trata de desequilibrar el pensamiento del estudiante. Bueno, ¿por qué solo el profesor lo administra? Por lo menos la primera sesión o 2 sesiones el profesor debe ser el único que lo administra, porque si se le suelta al estudiante, él va por ensayo y error a buscar rápidamente qué decir para quedar mejor. Y la idea es un desafío de diálogo entre el profesor y el estudiante, ¿cierto? El proceso lo organizamos en estas 3 fases. Entonces, el abordaje fenomenológico se inicia cuando el profesor pregunta, ¿qué cree que pasará frente a un montaje? Fíjese que es distinto al ilustrativo que mostraba lo que pasa, ¿cierto? El mental pues ya está ahí, ¿cierto? Pero aquí se arranca preguntando, ¿qué crees que pasará? ¿Cierto? Dadas unas condiciones. Entonces yo tengo todas las cosas ahí y les digo, mire, si yo hago esto y hago esto y pongo aquí, ¿qué crees que pasará? Entonces ellos deben responder. El profesor rápidamente categoriza los tipos de inquietudes, de respuestas y los va organizando, ¿cierto? Va organizando tendencias, digamos, de pensamiento frente a qué crees que pasará. Entonces ya el proceso físico-matemático se hace cuando se agrupan los estudiantes por esas tendencias de predicción que hicieron, ¿cierto? Y se les pide que organicen un argumento, ¿sí? ¿Por qué creen que eso pasará? ¿Cierto? Cada grupo explica, hasta el momento el profesor no ha hecho el experimento, solamente les ha puesto el problema de qué crees que pasará y por qué. Cuando ya cada grupo construye primero es individualmente, todo el mundo está obligado a decir qué cree que pasará, así lo que sea que quiera decir. Después entre todos organizan algún qué crees pasará, después los expone rápidamente, son ejercicios de rapidez, y luego se hace. Bueno, y entonces ellos ya ven lo que pasa y generalmente les produce un choque conceptual, ¿sí? Y eso los lleva a tener que reorganizar su explicación. Entonces ahí va la tercera fase, que es modelación, ¿sí? Normalmente hay disensión, si hay 4 grupos, son 4 hipótesis distintas, ¿cierto?
Y los estudiantes suelen creer que el profesor está haciendo trampilla en algún lugar o es magia o alguna cosa extraña. Entonces ellos empiezan a decir, profesora, pero quítele aquí, pero póngale allá, pero y si esto y si lo otro. Y el profesor tiene que estar dispuesto y flexible a hacer todo lo que los estudiantes pidan para modificarlo. Y ellos van verificando así. Y en algunas ocasiones ya los estudiantes han llegado al punto de desespero de decir, no, pero déjenos a nosotros hacerlo. Bueno, ya en ese punto hay que dejarlos hacerlo. Pero fíjense que ya hay creada una tensión que los hace trabajar de manera, digamos, profunda. Ellos realmente se entregan al experimento, se angustian, se emocionan de ver cuando encuentran alguna cosa que les favorece su discurso o que se los contradice, ¿no? Y bueno, y hay que estar educando permanentemente el respeto mutuo, ¿no? No se trata de burlarse de nadie, es una construcción colectiva meramente. Aquí tengo unos ejemplos de experimento discrepante que uso. Tenemos una bomba, la vamos a inflar. Apenas de un tamaño que la pueda coger. Ok. Tengo este palito de pincho. La pregunta es, ¿puedo atravesar esta bomba de lado a lado sin que se reviente? ¿Por qué? Escriban. Bien, entonces está la bomba y el palito. Voy a atravesarla. Ahí está. Bueno, entonces con este experimento, pues obviamente la pregunta es si yo puedo atravesarlo. Pues bueno, hay diversas respuestas, los que sí, los que no, los que sí, pero sí tal, los que no, porque tal. Y cuando ven qué ocurre, entonces, bueno, se chocan y empiezan a proponer diversas opciones, ¿no? Aquí hay otro. Entonces, tenemos papel, una hojita de papel iris, un trocito de hoja de papel iris. Voy a doblarlo para sacar 3 figuritas más o menos iguales. En realidad solo voy a necesitar una, pero si tengo más, pues mejor. Solo lo doblo en 4 para hacer una especie de flor. No soy muy artista, más voy a tratar de recortar aquí como una forma de pétalo de flor. Una flor. Voy a doblarle los pétalos hacia adentro. Estoy doblando cada pétalo hacia adentro porque quiero hacer una flor. Bueno, entonces voy a colocar agua en este plato, es un plato cualquiera, y voy a colocar agua sobre ese plato. Bien, y ahora la pregunta es, si coloco estas flores aquí sobre el agua, al cabo de 10 segundos, ¿en qué estado estarán las flores de papel? Voy a colocarlas sobre el agua. Y voy a acercar la cámara para poder ver mejor. ¿Están observando lo que ocurre?
Se abrieron. Bueno, en este experimento, estos dos que les mostré ya fueron hechos en virtualidad en pandemia, ¿no? Este experimento, por ejemplo, a mí yo los choqué a ellos primero, pero después yo me choqué porque ellos empezaron a hablar de temas que tenían que ver con biología, química y física, y yo estaba pensando solo en física. Entonces, por supuesto que resultó muchísimo más complejo de lo que yo imaginaba y muy, muy enriquecedor. Aquí hay otro. Tenemos una bolsa plástica, una bolsa cualquiera, la llenamos de agua, la amarramos y aquí tenemos unos lápices. Bueno, la pregunta es ¿cuántos lápices puedo atravesar así esta bolsa? ¿Con cuántos lápices puedo atravesar la bolsa sin que el agua se riegue? Cada quien debe formular una respuesta y un argumento para esa respuesta, ¿ok? Entonces, observemos. Y bueno, ahí podemos seguir. Bueno, este también genera muchas discusiones en torno a la presión atmosférica, la tensión superficial, en fin. Siempre el cuidado es hacer la pregunta y permitirles forzar en el buen sentido de la palabra a la construcción de argumentos para luego sí ir a la ejemplificación. Tenemos una bolsa. ¿No? Ok. Esta es una foto. Aquí, por ejemplo, se tenía un vaso con agua lleno hasta el tope. Creo que esto es agua, glicerina y alcohol. Y todo este material de clips y moneda estaba por fuera. No, por fuera solo estaban los clips. La pregunta era, ¿cuántos clips le caben al vaso antes de que se riegue el agua o la glicerina o el alcohol? Y bueno, siempre ahí sale que el que dice ninguno, el que dice uno, el que dice todos, el que dice, bueno, en fin, el caso es que le cupieron todos y estas monedas, por ejemplo, fue que ellos empezaron a sacar de sus bolsillos para seguirle metiendo cosas y nada que se regaba. Bueno, aquí hay otro. Tengo dos bombas infladas, esta está inflada con aire y esta tiene agua y aire. Bueno, la pregunta es, si yo enciendo este encendedor y coloco la llama aquí debajo, de esta que tiene aire, y aquí debajo, de esta que tiene aire y agua, ¿cuánto tiempo demoran en explotar? Cada uno debe formular una respuesta y argumentar un porqué. Y luego vamos a ver. Entonces, veamos. Debajo de esta que tiene aire. Ahora debajo de esta que tiene aire, agua. Bueno, muy importante decir que la formulación de la pregunta, o sea, las palabras que se usan y el orden en el que se ponen en la pregunta es fundamental. Estas preguntas que yo pongo aquí ya son resultados de varios intentos, porque suele pasar, por ejemplo, este experimento, muchos lo han visto en YouTube, pero cuando uno les hace una pregunta de un cierto modo, se quedan pensando como, yo lo vi en YouTube, pero no logro tener ninguna respuesta, digamos, decían otra cosa. No me permite responder lo que usted está preguntando. Entonces, la formulación de la pregunta es fundamental. Bueno, aquí algunos testimonios de los estudiantes. Un estudiante dice, para la bomba con aire, el tiempo en que explota es menor, ya que se calienta más rápido el aire, haciendo que las partículas... adquieran energía cinética en todas las direcciones y el globo se expande muy rápido sin aguantar esa variación. Para la bomba con agua y aire, el tiempo de explosión aumenta debido a que el agua tiene una capacidad calorífica diferente, haciendo que se necesite más tiempo para calentarse. Bueno, esa es una forma de entender. Otra es, en el primer caso, aire, las condiciones del flujo incluían menor densidad y en el segundo caso, agua-aire, mayor densidad. Lo que sucede además es que en la segunda situación el agua es un medio entre el aire y el caucho.
la capacidad calorífica es diferente en cada material. Pues como pueden ver, hay dos modelos distintos y pues se generan muchos debates. Sobre la apreciación, este estudiante dice: entre todos tratamos de plantear una idea que convenciera a los otros integrantes del grupo y debatíamos cuál sería la idea más justa para predecir lo que iría a pasar. Pero cuando observábamos lo que pasaba, cambiamos y replanteamos nuestras hipótesis, entonces refinábamos nuestros conocimientos y también conocíamos lo que los demás sabían. Bueno, y por último les voy a hablar del experimento virtual. Lo organizamos así: la dinámica de interacción en el aula es que se analizan simulaciones interactivas de experimentos que ya existen en la web, que permiten modificar las condiciones del sistema para estudiar el fenómeno. Se analiza la cercanía con las posibilidades reales de ocurrencia, sus limitaciones y alcances para comprender una ley física, y se proponen mejoras. Entonces, el proceso de matematización de la física sería así. La fenomenología se da a partir de la caracterización del fenómeno físico representado en una simulación, ¿cierto? Entonces se escoge una simulación y el profesor resuelve, les deja explorar libre, y después con apoyo del profesor resolviendo las inquietudes sobre qué variables se pueden modificar, cuáles son los rangos, bueno, etcétera, cuáles son las condiciones iniciales del sistema, qué modelo matemático está pues al fondo de esa simulación. Ese es el primer momento. Después se vuelve sobre la interacción, bueno, y se recoge todo lo que los estudiantes, las bondades que encuentran, lo que entendieron, lo que no, etcétera, etcétera. Pero después se les pide que interactúen nuevamente con ese simulador, solo que en torno a estas preguntas: ¿cuáles son las variables dependientes, independientes, los parámetros y las constantes universales que están presentes ahí en esa simulación? Y bueno, ahí ya se vuelven, digamos, hay una diversidad de ideas, ellos no se esperan esa pregunta. La diferenciación entre variables dependientes e independientes genera mucha inquietud, la diferenciación entre parámetros y constantes universales también. Bueno, y la otra pregunta es: ¿qué le cambiarían para mejorarlo y por qué razón? Y esta pregunta porque nos empezamos a encontrar que muchas veces ellos decían: no, pero es que no puedo saber porque es que el simulador le falta o le sobra, lo que sea. Entonces, bueno, entonces, ¿qué le vamos a mejorar? ¿Y por qué razón lo mejoraríamos para que sea más contundente, digamos? Entonces ellos hacen todas sus predicciones y sus diseños, ¿cierto? Y luego al final van a deducir los criterios con los que fue programado el simulador, las ecuaciones, los principios físicos, el contexto en el que está ese montaje, los aspectos que fueron idealizados y los que no fueron idealizados, y se discute sobre las mejoras que ellos proponen. Normalmente ellos vuelan, hacen una cantidad enorme de predicciones que lo único que les falta es ser programadores para empezar a hacer nuevas cosas. Algunos han hecho cosas de programación inclusive. Aquí, por ejemplo, usamos estas, las de PET Colorado, son las que más nos gustan, pues son muy fáciles, están gratis y son muy buenas. Entonces usamos esta, por ejemplo, este es el efecto fotoeléctrico. Y así de entrada los chicos empiezan a preguntar por qué estas bolitas son difusas, estas que se supone que son la luz o los fotones, y estas son pepitas nítidas que son los electrones, pero eso les genera mucha inquietud ya de entrada. Y bueno, ellos aquí se explora, digamos, una cosa que este montaje les permite entender de manera rápida es que la cantidad de electrones que se desprenden depende de la frecuencia de la luz y no de la intensidad. Y eso pues ellos lo han aprendido en teoría, pero cuando lo ven aquí pues obviamente empiezan a, digamos, como a concretar, ¿no?, algunas ideas. Pero cuando pasamos a la siguiente fase, por ejemplo, aquí hay otros que escogimos: el péndulo, este de fuerza de equilibrio de fuerzas, perdón, lanzamiento parabólico, por ejemplo, aquí está un diseño que ellos hacen de una mejora que le propondrían, y es que el lanzamiento aquí que hace el simulador, ellos le adicionan los vectores, ¿no?, de cómo va variando el tamaño, el vector del tamaño de velocidad, ¿no? Entonces va en lo horizontal, ¿sí? Se mantiene constante, y en lo vertical pues va disminuyendo o aumentando, en fin. Y así pues muchas otras mejoras. Por ejemplo, aquí este grupo decía: en el experimento virtual se muestra una competencia entre el equipo azul y el equipo rojo. Ahí está hablando del equilibrio de fuerzas.
Cada equipo tira de una cuerda que está atada a un carrito con bloques. Se puede variar el tamaño de los muñecos que tiran de la cuerda, lo cual simula bien la idea de que a mayor fuerza, mayor movimiento tendrá el carrito en el sentido en que se aplica la fuerza. Sin embargo, esto no es replicable en la realidad. En primer lugar, es difícil que un humano en esa posición ejerza una fuerza exactamente horizontal. Y en segundo lugar, el aumento de fuerza en la realidad no está necesariamente en relación directa con el tamaño de la persona. Estos aspectos pueden generar confusiones en el estudiante. Por eso es importante la intervención del profesor para poderse imaginar las imágenes puestas en el simulador, ¿no? Aquí hay otro testimonio que dice, me gustaría que el lanzador de proyectiles fuera diferente y que no lanzara fuego cuando sale el objeto porque eso puede generar confusión. Sería bueno tener diversos sistemas de lanzamiento de diferentes tipos de objetos, por ejemplo, si son objetos pequeños y livianos o si son objetos muy masivos. Otro dice, trabajaría con los estudiantes alguna experiencia real antes de llevarlos a la simulación. Luego les pediría que desarrollaran un ejercicio propuesto por ellos mismos, es decir, que le daría a los estudiantes la oportunidad de pensar en el experimento. También los pondría a trabajar solos y luego en grupos para que puedan debatir y luego que vuelvan a trabajar solos para aprovechar mejor la simulación. Fíjate que estos testimonios dan cuenta de cómo ellos ya se ven modificando el montaje, pero además cómo se posicionan ya como profesores, ¿no? De qué harían con sus alumnos, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Los otros 4 se los contaré en la segunda sesión. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctora Olga. Pues tenemos una serie de preguntas que iremos leyendo para que por favor nos las responda. El maestro Lamberto Castro Arce pregunta, doctora Olga, ¿cuál fue el título de su trabajo sobre tipología experimental? ¿Se refiere a la ponencia de hoy? Pues solamente... Bueno, la ponencia de hoy se trata de enseñar a enriquecer la interacción en el aula a partir de las tipologías de experimentación, ¿sí? Y eso tiene varios trabajos ya hechos, ¿no? Uno en torno a la didáctica de la física como campo disciplinar enseñable a los profesores, que fue mi tesis de doctorado. Pero ahí hice otro trabajo, otra tesis, que fue la tipología, caracterización de tipologías de experimentación. Y bueno, y se han hecho otros trabajos que ya son estudios concretos de cómo esas tipologías, el efecto que tienen en la formación del pensamiento del profesor. Ok, doctora, también el mismo maestro pregunta, ¿qué software usa para trabajar la tipología virtual? No, básicamente trabajamos con las simulaciones de PET Colorado, ¿sí? Y que son gratuitas. Y pues ya cuando a los estudiantes se les pide que trabajen nuevas versiones, algunos van por su propia cuenta a buscar, pero eso es libre, o sea, son los estudiantes los que traen otras versiones. Ok, gracias. Bueno, la maestra Diana López Tavares comenta que la simulación de tiro parabólico tiene sus vectores, pero sería súper genial que me compartieran esas ideas de mejoras de los estudiantes. La maestra Isbeth, ¿se puede usar tracker? Me comenta. El doctor Joseph, nos comenta que faltan 5 minutos para la ponencia. Pregunta el maestro Lamberto que si tracker es un software. Sí, con tracker se puede hacer, o sea, el tracker lo que hace es que coge un movimiento que ocurre o una secuencia que ocurre y la parte en fotografías, entonces uno puede ver cómo ocurre el fenómeno en una secuencia y se pueden analizar varios detalles. Sí, respecto a lo del lanzamiento parabólico, sí, seguramente hay otras versiones, digamos, ¿sí? Pero normalmente trabajamos pues con las que estén gratuitas, ahí disponibles directamente para el estudiante, ¿no? Y claro, nosotros tenemos una colección de todas las observaciones que hacen los estudiantes sobre los diversos montajes a los que hemos podido acceder, ¿no? Con respecto al tracker, pues la verdad nosotros no lo usamos muy. Los estudiantes por su propia iniciativa, ellos siempre van a usar el tracker, además porque tienen un curso dentro de la carrera que les enseña programación. Dentro de programación aprenden a usar varias cosas y una de esas que aprenden es el tracker, ¿no?
pero yo lo que trabajo es la fotografía estroboscópica directamente con cámara a la antigua, porque pues el tracker, digamos, al final el resultado es el mismo, que uno obtiene una secuencia de fotografías que le permite a uno ver, por ejemplo, la caída libre y la variación de la distancia que recorre a iguales unidades de tiempo y tal. Pero cuando uno lo hace con fotografía estroboscópica a la antigua, digamos, con una luz estroboscópica en un cuarto oscuro, eso ofrece unas posibilidades de discusión pues mucho más profunda, ¿no? Ok, gracias, doctora Olga. Pues tenemos otras dos preguntas que quedarían pendientes, que les pido a los profesores Siddhartha y al profesor Ignacio, las reserven para la siguiente sesión, que sería el sábado, por favor. Y pues damos por terminada esta primera Muchas parte gracias. de la doctora Olga, su taller muy interesante, muchísimas gracias. Y pues los invitamos a seguir con la siguiente programación. Muchísimas gracias, doctora Olga, muchas gracias a los asistentes. Y damos por terminada esta primera sesión de la doctora Olga y seguimos con el siguiente taller, por favor. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Estaremos ahí pendientes. Gracias. Gracias, Olga. Recuerden que tenemos ahora también un breve receso de 15 minutos y a la 1:30 comenzamos con la siguiente presentación, que será de Juan Alberto Farina, su sesión 1 del taller. Entonces entramos en un pequeño receso. Gracias, maestro.